Lucio Septimio Severo nació el 11 de abril del año 146 después de Cristo, durante el reinado del emperador Antonino Pío, en Leptis Magna, una destacada ciudad de la provincia romana de África. Esta antigua urbe de origen fenicio, situada cerca de la actual Trípoli, en lo que hoy es Libia, había sido un importante enclave del imperio cartaginés antes de transformarse en un próspero centro comercial, bajo el dominio romano. Septimio Severo provenía de una distinguida y acaudalada familia del orden ecuestre en Leptis Magna. Era hijo de Publio Septimio Geta, de origen púnico, y de Fulvia Pia, una mujer de ascendencia itálica perteneciente a la gens Fulvia, una antigua y respetada familia originaria de Tusculum. Aunque su padre aparentemente no desempeñó cargos políticos, ni a nivel local ni imperial, otros miembros de su familia alcanzaron cierto prestigio. Por parte paterna, su abuelo Lucio Septimio Severo ocupó la posición de sufete, es decir, un importante juez y una de las máximas autoridades locales, además de ser miembro del Senado de la ciudad. Además, ejerció como prefecto de Leptis Magna cuando ésta se convirtió en colonia y sus habitantes obtuvieron la ciudadanía romana bajo el reinado de Trajano. Se relata, de hecho, que Lucio fue uno de los primeros duumviros de la nueva colonia. Asimismo, en la rama paterna de Septimio Severo también se contaban familiares que habían ingresado al Senado de Roma y alcanzado posiciones destacadas en sus carreras senatoriales. Entre ellos se encontraban sus tíos segundos, Publio Septimio Apro, quien ejerció como cónsul sufecto en el año 153, y Cayo Septimio Severo, quien ocupó el mismo cargo en el año 160 después de Cristo. Por el lado materno de su familia, Cayo Fulvio Plauciano, primo de Septimio Severo, alcanzaría destacados cargos, como comandante de la Guardia Pretoriana y cónsul en el año 203 después de Cristo, durante el reinado de su primo como emperador. Septimio Severo pasó su infancia y adolescencia en Leptis Magna, donde recibió una sólida educación en literatura griega y latina, disciplinas en las que se destacó posteriormente. A los 18 años, alrededor del año 164 después de Cristo, durante el reinado conjunto de Marco Aurelio y Lucio Vero, fue enviado a Roma para proseguir con sus estudios. Allí, gracias probablemente a la influencia de su tío segundo, Cayo Septimio Severo, obtuvo el laticlavo, una franja púrpura que cruzaba verticalmente su túnica y era símbolo distintivo del rango senatorial. Este privilegio marcó el inicio de la carrera de Septimio Severo, quien comenzó su cursus honorum y su ascenso al Senado romano. Durante su juventud en Roma, su vida estuvo marcada por pasiones intensas y en ocasiones, por problemas legales, ya que se relata que tuvo que enfrentar una acusación de adulterio, de la cual fue finalmente absuelto. Parece ser que Septimio Severo renunció al tribunado militar y tuvo que posponer su questura hasta alcanzar la edad mínima requerida, pero una vez en el cargo, desempeñaría la magistratura con escrupulosidad. Fue designado por sorteo para ocupar la questura de la provincia romana de la Bética en Hispania, pero debido a los saqueos perpetrados por los Mauri, los bereberes de Mauretania en el norte de África, Septimio Severo fue destinado a Cerdeña en lugar de a la Bética. Por aquella época, tras el fallecimiento de su padre alrededor del año 171 después de Cristo, Septimio Severo regresó a África para encargarse de sus asuntos familiares. En el 174 después de Cristo, el tío segundo de Septimio Severo, Cayo Septimio Severo, fue nombrado procónsul de la provincia de África Proconsularis y designó a Septimio Severo para un alto cargo militar, posiblemente como legado de Augusto Propretor. Durante esta legación, uno de sus conciudadanos de Leptis Magna, a pesar de ser plebeyo, lo saludó abrazándolo como a un antiguo compañero, frente a sus escoltas. Septimio Severo tuvo que imponer respeto a su autoridad como legado, y al ver el saludo indebido, golpeó al plebeyo con las varas, mientras el heraldo proclamaba que un hombre plebeyo no debía abrazar temerariamente a un legado del pueblo romano. Se relata que este incidente provocó que, a partir de entonces, los legados viajaran sentados en un carruaje, cuando antes solían hacerlo a pie. Al finalizar este periodo, Septimio Severo regresó a Roma, donde asumió el cargo de tribuno de la plebe, concedido por el emperador Marco Aurelio mediante un decreto, y lo ejerció con gran severidad e inteligencia. Alrededor del año 175 después de Cristo, Septimio Severo contrajo su primer matrimonio con Paccia Marciana, una mujer de Leptis Magna, sobre la cual se sabe muy poco. 2 años después, cuando Septimio Severo tenía 32 años, fue nombrado pretor por Marco Aurelio, no como candidato oficial del emperador, sino como uno de los muchos competidores.
Cabe destacar que el rango de pretor era uno de los títulos más importantes dentro del cursus honorum, lo que representaba un notable ascenso en la carrera de Septimio Severo. De hecho, algunas fuentes sugieren que su carrera avanzó más rápidamente de lo esperado, en parte debido a la peste antonina, una devastadora epidemia que azotó el imperio durante gran parte del reinado de Marco Aurelio. Esta crisis redujo las filas senatoriales y generó una escasez de hombres capacitados, lo que permitió a Septimio Severo destacar con mayor rapidez. Tras ser nombrado pretor, Septimio Severo fue enviado a Hispania, donde, entre los años 178 y 181, aparentemente desempeñó funciones como legado jurídico. Posteriormente, a inicios del reinado de Cómodo, en el año 182 o 183 después de Cristo, Septimio Severo fue nombrado comandante de la Legión Cuarta Escítica, probablemente en calidad de legado en la provincia romana de Siria. Después, Septimio Severo se trasladó a Atenas con el objetivo de perfeccionar sus estudios y familiarizarse con los ritos sagrados, las construcciones públicas y las antigüedades de la ciudad. Sin embargo, durante su estancia, sufrió ciertos ultrajes por parte de los atenienses, lo que generó una profunda enemistad hacia ellos. Años más tarde, al ascender al trono como emperador, se vengaría reduciendo los privilegios que estos gozaban. Durante la segunda mitad de la década de los 80, Septimio Severo reanudó su carrera política, y en el año 186 después de Cristo, fue nombrado legado y asumió el gobierno de la provincia de la Galia Lugdunensis, cuya capital era Lugdunum, la actual ciudad de Lyon. Durante este periodo, su esposa, Paccia Marciana, falleció, dejando a Septimio Severo viudo tras 11 años de matrimonio. Tras enviudar, decidió contraer matrimonio nuevamente. Considerado un hombre profundamente supersticioso, Septimio Severo consultó los horóscopos de posibles esposas y eligió a Julia Domna, una mujer que según las estrellas, estaba destinada a casarse con un rey. Julia Domna era originaria de Emesa, la actual ciudad de Homs en Siria, y provenía de una distinguida familia árabe siria. Su padre, Julio Basiano, ejercía como sumo sacerdote del culto al dios Elagabal, adorado por los sirios como dios de la montaña y reconocido por los romanos como una deidad solar. Julio Basiano aceptó la propuesta de matrimonio de Septimio Severo, y en el verano del año 187 después de Cristo, la pareja contrajo matrimonio en Lugdunum, donde Severo ejercía como gobernador. El matrimonio fue feliz y Julia Domna destacó por su intelecto y cultura, dedicándose a las letras y la filosofía, lo que contribuyó a engrandecer la reputación de su esposo. Poco después de casarse, el 4 de abril del año 188 después de Cristo, Septimio Severo y Julia Domna tuvieron a su primer hijo, Lucio Septimio Basiano, más conocido posteriormente como Caracalla, quien nació en Lugdunum. En lo que respecta a su gobierno de la provincia de la Galia Lugdunensis, que tuvo lugar entre los años 186 y 189, Septimio Severo desempeñó una administración decidida, y se dice que fue muy estimado por los galos. Poco después, Septimio Severo dejó su cargo de legado en la Galia Lugdunensis al ser nombrado gobernador de la provincia proconsular de Sicilia en el año 189 después de Cristo. En ese contexto, el 7 de marzo del año 189 después de Cristo, cuando su hijo Lucio Septimio Basiano tenía casi 2 años, nació su segundo hijo, Publio Septimio Geta, en la ciudad de Roma, y al año siguiente, en el 190 después de Cristo, Septimio Severo culminó su carrera al ocupar el consulado, siendo cónsul sufecto. Posteriormente, en el año 191 después de Cristo, Septimio Severo, con el apoyo de Quinto Emilio Leto, prefecto de la Guardia Pretoriana y también de origen norteafricano como él, fue nombrado comandante del ejército en Germania y gobernador de la provincia danubiana de Panonia Superior, cargo que asumió acompañado por su esposa e hijos. Poco después, el 31 de diciembre del año 192 después de Cristo, el emperador del Imperio Romano en aquel momento, Cómodo, hijo de Marco Aurelio y último emperador de la dinastía antonina, fue asesinado en un complot organizado por personas de su círculo de confianza, entre ellas Marcia, su cortesana favorita, Eclecto, su chambelán, y el propio Quinto Emilio Leto, el prefecto del pretorio. En la madrugada siguiente al asesinato de Cómodo, Leto y Eclecto, acompañados por un pequeño grupo de conspiradores, se dirigieron a la residencia de Publio Elvio Pertinax, quien en ese momento ejercía como prefecto de la ciudad de Roma, para ofrecerle el mando del imperio. De esta manera, Pertinax fue proclamado emperador el mismo 31 de diciembre del año 192 después de Cristo, con el respaldo de Leto y de la Guardia Pretoriana.
El reinado de Pertinax se destacó por su liderazgo y reformas disciplinarias, pero estas incomodaron a la Guardia Imperial al limitar sus privilegios y poder. Aunque Roma prosperaba, los pretorianos, sintiéndose amenazados, conspiraron para asesinarlo y buscar un emperador que les devolviera el poder sin restricciones que habían disfrutado durante el tiránico gobierno de Cómodo. De esta manera, el 28 de marzo de 193 después de Cristo, los pretorianos irrumpieron en el palacio imperial con armas en mano. Pertinax se encontraba junto a Leto, el prefecto del pretorio, y Eclecto, el chambelán, quienes habían sido cómplices en la conspiración para asesinar a Cómodo y colocar a Pertinax como nuevo emperador. Ni los guardias ni los oficiales del palacio, excepto Eclecto, intentaron resistir a la pequeña fuerza de unos 300 soldados. Leto, finalmente, se unió a los insurgentes, abandonando al emperador a su destino, y Pertinax, completamente desamparado, fue asesinado. Así culminó la vida de Pertinax, quien a pesar de sus esfuerzos por gobernar en beneficio del pueblo, llegó a ser odiado y despreciado por sus soldados, lo que hizo que su reinado durara apenas 87 días. Tras el asesinato de Pertinax, los pretorianos se refugiaron en su campamento, la Castra Praetoria, mientras el pueblo, consternado, buscaba inútilmente a los culpables. Los senadores lamentaron profundamente la pérdida de Pertinax, mientras el temor a un nuevo régimen tiránico volvía a instalarse. Sin embargo, con el paso del tiempo, el pánico inicial dio lugar a una preocupante pasividad. En este contexto, un influyente senador llamado Didio Juliano prometió restaurar los honores y estatuas de Cómodo, revertir las decisiones del Senado que lo habían despojado de sus reconocimientos y devolver a los pretorianos los privilegios que habían disfrutado durante su mandato. Además, ofreció una suma de dinero aún mayor de la que los soldados esperaban recibir, pasando a la historia como el hombre que compró el trono de Roma. Estas promesas cumplieron con las expectativas de los pretorianos, quienes, el 28 de marzo del año 193 después de Cristo, proclamaron a Didio Juliano como emperador. Sin embargo, Didio Juliano fue odiado por el pueblo, que lo hostigaba y abucheaba, esperando que renunciara al trono. Mientras tanto, la noticia del asesinato de Pertinax se propagó rápidamente por el Imperio Romano, llegando a principios de abril a Panonia Superior. Allí, el gobernador Septimio Severo fue proclamado emperador en Carnuntum por las legiones de Germania, encabezando una rebelión con el ejército bajo su mando. Poco después, las mismas noticias alcanzaron Siria, donde Cayo Pescenio Níger, gobernador de la provincia y muy popular en Roma y entre las legiones orientales, reunió a sus tropas en Antioquía y fue proclamado Augusto a finales de abril, sin conocimiento de las acciones de Septimio Severo. A estas sublevaciones se unió un tercer aspirante al trono, Décimo Clodio Septimio Albino, gobernador de Britania, respaldado por los ejércitos de Galia y Britania. Por ello, el año 193 después de Cristo pasó a la historia como el año de los 5 emperadores, ya que tras el asesinato de Pertinax y la proclamación de Didio Juliano, emergieron 3 nuevos aspirantes al trono, Septimio Severo, Pescenio Níger y Clodio Albino. Ante esta amenaza, Didio Juliano consiguió que el Senado declarara a Septimio Severo enemigo público y estableciera un plazo para que sus soldados lo abandonaran, advirtiendo que, de no hacerlo, serían considerados traidores. Además, Didio Juliano intentó eliminar a Septimio Severo enviando asesinos, pero todos sus esfuerzos por controlar la situación resultaron inútiles. Por su parte, Septimio Severo ordenó la rápida preparación de sus tropas y emprendió una marcha incesante hacia Roma, ganándose el apoyo de las provincias a su paso y sin encontrar ninguna oposición. Cuando estos hechos llegaron a oídos de Didio Juliano, cayó en una profunda desesperación. Rápidamente reunió dinero de diversas fuentes con la intención de ganarse a los soldados mediante un reparto. Ordenó personalmente a los pretorianos que se armaran, entrenaran y excavaran trincheras alrededor de Roma, preparando todo para un posible enfrentamiento con Septimio Severo, que esperaba que tuviera lugar dentro de la ciudad. Durante esos días, toda la ciudad se volcó en la fabricación de armas y en la preparación para la guerra. Mientras Didio Juliano continuaba preparando a sus tropas sin avances significativos, llegó la noticia de que Septimio Severo ya estaba cerca. Ante su inminente llegada, el pueblo, temeroso, comenzaba a apoyarlo y a admirarlo cada vez más. En contraste, Didio Juliano era cada vez más odiado, y se rumoreaba a diario sobre su cobardía, lo que alimentaba aún más el desprecio hacia él. En ese contexto, cuando su caída parecía inminente,
Didio Juliano ordenó la ejecución de Leto y los conspiradores contra Cómodo, sospechando que podrían unirse a Severo. Didio Juliano, desesperado, intentó negociar con Septimio Severo a través de una carta proponiendo un pacto. Sin embargo, al ver que no contaba con el apoyo necesario, el Senado terminó respaldando a Septimio Severo. Al enterarse de la proximidad de Severo, el Senado, bajo la dirección de los cónsules, se reunió y dejó de lado a Didio Juliano. Mientras tanto, Juliano permanecía en el Palacio Imperial, lamentando su situación y suplicando por la oportunidad de renunciar al trono y ceder el poder a Severo. Cuando el Senado se enteró del miedo de Didio Juliano y de que la Guardia Imperial lo había abandonado por temor a Septimio Severo, votó por su muerte y proclamó a Severo emperador único. Entonces, enviaron una delegación de magistrados y líderes del Senado para ofrecer a Severo todos los honores correspondientes al título de Augusto. Mientras tanto, un tribuno militar fue enviado a Didio Juliano con la orden de ejecutarlo. El cobarde y desafortunado anciano, que había comprado su trágico destino con su propio dinero, fue hallado solo y abandonado por todos. Humillado y sumido en súplicas y lágrimas, fue ejecutado, probablemente el 1 de junio del año 193 después de Cristo, a la edad de 60 años, tras un breve gobierno de poco más de 2 meses. Al enterarse de la decisión del Senado y de la muerte de Didio Juliano, Septimio Severo envió mensajes a los cuarteles de la Guardia Pretoriana, ofreciéndoles generosas promesas si le aclamaban como emperador. Les pidió que acudieran a prestarle juramento de fidelidad, asegurándoles que serían integrados a su Guardia Pretoriana. Además, les ordenó dejar sus armas en el campamento y presentarse desarmados y en son de paz, tal como acostumbraban durante las procesiones ceremoniales. Los pretorianos, confiando en las instrucciones recibidas, obedecieron y acudieron a reunirse con el nuevo emperador, vestidos únicamente con sus uniformes de ceremonia y coronas de laurel. Al llegar al campamento de Septimio Severo, cerca de Roma, este los recibió aparentando ofrecerles una cordial bienvenida. Sin embargo, a una señal previamente acordada, ordenó que sus soldados los rodearan por completo. Una vez atrapados, Septimio Severo los acusó de haber traicionado su juramento como guardianes imperiales y de haberse manchado las manos con sangre civil e imperial. Severo les recriminó haber colaborado en los asesinatos de Cómodo y de Pertinax, y de haber permitido que el trono del imperio fuera vendido como si se tratara de una propiedad privada. Les recordó también que, tras elegir a Didio Juliano como emperador, lo habían traicionado cobardemente, demostrando su falta de lealtad y honor. A pesar de los crímenes cometidos, Septimio Severo decidió perdonarles la vida, aunque los despojó de sus dagas, los destituyó de sus cargos y les ordenó abandonar Roma y marcharse lo más lejos posible, bajo amenaza de pena de muerte. Además, Severo envió a algunos de sus hombres al Castra Praetoria para tomar el control del campamento de los pretorianos y confiscar sus armas. En Roma, los ciudadanos estaban inmersos en una gran agitación y expectativa, ya que Severo avanzaba con su ejército contra quienes lo habían declarado enemigo público. Finalmente, Septimio Severo llegó a Roma con el resto de su ejército el 9 de junio del año 193 después de Cristo, apenas 8 días después del asesinato de Didio Juliano. Su aparición causó asombro y temor entre los romanos, que eran plenamente conscientes de la audacia de su éxito. El pueblo y el Senado salieron a recibirlo a las puertas de la ciudad, con coronas de laurel y entre aclamaciones, pues ningún hombre ni emperador había conseguido un triunfo tan significativo sin derramamiento de sangre ni enfrentamientos. En los días siguientes, Septimio Severo se dirigió al Senado, donde pronunció un discurso moderado y esperanzador, asegurando que gobernaría a imitación de Marco Aurelio para ganarse el favor de los senadores, y presentándose como el vengador del asesinato de Pertinax. Afirmó que su imperio marcaría el inicio de una nueva aristocracia, una promesa que cumpliría al fundar la dinastía Severa, una nueva línea de emperadores. Aunque su estancia en Roma fue breve, Septimio Severo supo aprovecharla para ganarse el favor del pueblo mediante un generoso reparto de dinero y la organización de espectáculos para su entretenimiento. También recompensó generosamente a sus soldados, seleccionando a los más destacados para formar una renovada guardia pretoriana que reemplazó a los destituidos. Septimio Severo comprendió con claridad que el verdadero poder en el imperio ya no residía en el Senado ni en la Guardia Pretoriana, sino en los ejércitos de Roma, quienes ahora decidían el destino de los emperadores. A continuación, Septimio Severo, al percibir la inacción de Cayo Pescenio Níger,
quien permanecía en Antioquía tras haber sido proclamado emperador por las legiones de Oriente, decidió tomar la iniciativa y sorprenderlo. Para ello, organizó rápidamente una campaña militar, reuniendo un poderoso ejército para enfrentar a los partidarios de Níger en Asia. Consciente de la necesidad de consolidar su posición, Septimio Severo, hombre prudente y estratégico, buscó el apoyo del tercer aspirante al trono, Clodio Albino, también de origen norteafricano, ya que sabía que no podría enfrentarse simultáneamente a ambos competidores por el poder. Para asegurarse su lealtad, Septimio Severo otorgó a Clodio Albino el título de César y compartió con él el consulado del año 194 después de Cristo, lo que le permitió enfocarse en derrotar a Pescenio Níger en Oriente sin preocuparse por un posible intento de Albino de tomar el control de Roma. Septimio Severo reunió un formidable ejército, alistando jóvenes de todas las ciudades de la península itálica, y sumó a las tropas de Iliria, además de organizar una armada equipada con trirremes. Al enterarse de que Severo había tomado Roma y había sido proclamado emperador, Pescenio Níger entró en pánico y comenzó a enviar mensajes a los gobernadores de las provincias y a buscar alianzas con los reyes de Partia, Armenia y Atra. El rey armenio decidió mantenerse neutral, dispuesto solo a defender su territorio si Severo atacaba. Por su parte, el rey parto, al no disponer de mercenarios ni de un ejército profesional bien organizado, ordenó a sus sátrapas que llevaran a cabo un reclutamiento de levas, mientras que el rey de Atra envió una tropa de arqueros en apoyo a Níger, quien completó el resto de su ejército con las tropas de los campamentos orientales. Pescenio Níger fortificó las montañas del Tauro y envió un ejército para tomar Bizancio, con el objetivo de bloquear el paso de Severo hacia Asia. Sin embargo, Septimio Severo se apresuró con su ejército, y al enterarse de la caída de Bizancio, redirigió sus tropas hacia Cícico. Aselio Emiliano, gobernador de Asia y encargado por Níger de la estrategia, también marchó hacia Cícico con sus tropas. En las proximidades de la ciudad, se libró un enfrentamiento entre ambos ejércitos, en el cual las fuerzas de Severo prevalecieron, derrotando a las de Níger, que sufrieron grandes bajas y se vieron obligadas a huir. Tras su victoria, el ejército de Severo atravesó el territorio de Cícico, avanzando rápidamente hacia la vecina Bitinia. En esta provincia, las principales ciudades de Bitinia y Ponto, Nicomedia y Nicea, tomaron bandos opuestos. Mientras Nicomedia se alineó con Severo, Nicea optó por apoyar a Níger. Como resultado, ambos bandos se enfrentaron, utilizando las ciudades como bases de operaciones, y se libró una intensa batalla en la que las tropas de Severo demostraron una clara superioridad. El ejército de Severo, tras cruzar Bitinia y Galacia, avanzó hacia Capadocia, donde inició un arduo asedio a las fortificaciones construidas por las tropas de Pescenio Níger en los angostos desfiladeros del Tauro. Entretanto, en la provincia de Siria, ciudades como Laodicea y Tiro manifestaron su apoyo a Severo tras la derrota de Níger, quien, en represalia, envió tropas que arrasaron ambas ciudades. Mientras tanto, Severo enfrentaba dificultades para superar una fortificación, pero una tormenta provocó el desbordamiento de un torrente que derrumbó las murallas, facilitando el avance de sus fuerzas hacia Cilicia. Al enterarse de lo ocurrido, Níger reunió a su ejército y marchó hacia la región, donde ambos ejércitos se enfrentaron en la histórica bahía de Isos, escenario de grandes batallas pasadas. Ambos ejércitos acamparon frente a frente, y tras una noche de tensión, se enfrentaron al amanecer en una batalla decisiva y sangrienta. Las fuerzas de Severo derrotaron a las de Níger, empujando a muchos soldados al mar y aniquilando a otros en su huida hacia una colina. Níger logró escapar a Antioquía, pero al encontrar la ciudad sumida en el caos y el luto, decidió huir. Sin embargo, Níger fue capturado por la caballería de Severo a orillas del Éufrates mientras intentaba escapar hacia el reino del rey parto Vologases, y en la primavera del año 194 después de Cristo, Cayo Pescenio Níger fue ejecutado sin contemplaciones, sellando de manera definitiva el fin de su resistencia. Después de la muerte de Níger, Severo castigó severamente a sus partidarios, tanto a los que se unieron voluntariamente como a los que lo hicieron bajo presión. Sin embargo, concedió amnistía a los soldados fugitivos que cruzaron el río Tigris para unirse a los bárbaros. Después de resolver los asuntos en Oriente de la manera que consideraba más conveniente para él, la primera intención de Septimio Severo fue atacar al rey de Atra e invadir Partia, debido a su apoyo a Níger. Con este objetivo, organizó una serie de operaciones en esa región durante el año 195 y principios del 196 después de Cristo, planeando una expedición contra los partos. Además,
Vologases V, rey de Partia, también había aprovechado el contexto de la guerra civil para atacar ciudades de la Siria romana. Sin embargo, pospuso estas expediciones, priorizando primero la consolidación total de su poder sobre el Imperio romano y la transmisión de este a sus hijos. Tras la victoria sobre Níger, Septimio Severo consideraba a Clodio Albino una amenaza que debía eliminar, pues se decía que Albino se complacía excesivamente con su título de César, comportándose como si fuera un emperador. Severo rechazó la idea de declarar abiertamente la enemistad con Albino y provocar una guerra contra un hombre que no le había dado razones claras para ello. En lugar de eso, intentó eliminarlo de manera discreta, ordenando a sus mensajeros que lo asesinaran por sorpresa. Sin embargo, los consejeros de Clodio Albino sospecharon de las maniobras de Severo y le advirtieron sobre la astucia y la traición del emperador. Ante esto, Albino reforzó su seguridad, incrementando su guardia personal, y ordenó que todos los mensajeros de Severo fueran revisados y despojados de cualquier arma antes de permitirles acercarse. Desconfiando de los mensajeros enviados por Septimio Severo, Albino ordenó su arresto, y tras interrogarlos y torturarlos por separado, descubrió la conspiración. Los mensajeros fueron castigados, y Albino comenzó a prepararse para enfrentarse a Severo como un enemigo declarado hacia el año 195 después de Cristo. Al enterarse de la situación, Severo dejó de ocultar su enemistad con Albino, y su ejército, en su totalidad, lo declaró enemigo. Acto seguido, Severo distribuyó generosos donativos entre sus tropas y comenzó la campaña contra Clodio Albino, sin permitir descanso alguno para que se recuperaran de los esfuerzos previos, impulsando a su ejército con una disciplina implacable. Albino, al enterarse de la cercanía de Severo, se trasladó desde Britania a la costa de la Galia y pidió dinero y provisiones para su ejército a los gobernadores de las provincias vecinas. Cuando las fuerzas de Severo llegaron a la Galia, se libraron varias escaramuzas en diferentes puntos, pero la batalla decisiva se dio cerca de Lugdunum, donde Albino se había refugiado. Albino envió a su ejército a enfrentarse a las tropas de Severo, y la lucha fue feroz, con el resultado de la batalla en suspense durante un largo tiempo. Se relata que la línea de combate del ejército de Albino fue claramente superior en la parte donde Severo y sus tropas estaban posicionados, hasta el punto de que Severo tuvo que retirarse para ponerse a salvo. Durante su huida, Severo fue derribado de su caballo, pero logró pasar desapercibido al despojarse de su manto imperial. Mientras los soldados de Albino iniciaban la persecución y celebraban con cánticos de victoria, convencidos de su triunfo, apareció Julio Leto, un general de Severo, al frente de tropas frescas que no habían participado en el combate. Gracias a este refuerzo inesperado, las fuerzas de Severo lograron revertir la situación, obligando a los hombres de Albino a una retirada desesperada. Las tropas de Severo los persiguieron implacablemente hasta que los sobrevivientes buscaron refugio en la ciudad de Lugdunum. El ejército de Severo no se detuvo ahí, continuando su avance implacable, saqueando e incendiando la ciudad sin mostrar clemencia. Albino fue capturado y ejecutado, y su cabeza fue entregada a Severo como símbolo de victoria. De esta manera, el ejército de Severo logró dos importantes victorias, una en Oriente y otra en el norte, consolidando finalmente la unidad del Imperio Romano tras años de intensos enfrentamientos militares. Septimio Severo desató toda su ira contra los aliados de Clodio Albino en Roma, enviando la cabeza del derrotado con la orden de que fuera empalada como una advertencia pública. Entonces, reorganizó la administración de Britania y la Galia según sus propios intereses, ejecutó a los partidarios de Albino y confiscó sus propiedades. Posteriormente, Severo marchó rápidamente hacia Roma con su ejército para consolidar su autoridad, donde fue recibido con honores por un pueblo y un senado atemorizados, conscientes de su carácter implacable y su determinación de castigar sin piedad a sus enemigos. A pesar de que Septimio Severo valoraba más su popularidad entre las tropas que en Roma, no descuidó a la plebe y ofreció un generoso reparto de dinero en conmemoración de sus victorias. Para consolidar su poder, emprendió una profunda reorganización del aparato militar, fortaleciendo la militarización del gobierno y reduciendo la influencia del Senado. Con este propósito, aumentó la paga de los soldados y les concedió privilegios previamente prohibidos, como el permiso para vivir con sus esposas, algo que antes se consideraba incompatible con la disciplina militar y la preparación inmediata para la guerra. Autorizando el matrimonio legal de sus ejércitos, Severo pretendía favorecer la integración de las tropas en las localidades donde estaban estacionadas.
Después de llevar a cabo estas reformas, que consideraba sumamente necesarias, Severo se presentó ante el Senado, donde asumió formalmente el trono imperial. A partir de ese momento, Severo continuó persiguiendo a aquellos que habían apoyado a Níger y a Albino, cimentando su gobierno más en el temor de sus súbditos que en su afecto. No obstante, procuraba ganarse el favor del pueblo mediante la organización constante de magníficos espectáculos de todo tipo. Severo permaneció un tiempo en Roma, durante el cual aprovechó para asociar a su hijo mayor, Caracalla, al poder imperial mediante un nombramiento oficial. Caracalla fue designado Destinatus Imperator en el año 197, y poco después, en el 198, recibió el título de Augusto, mientras que Geta fue nombrado César. Cabe destacar que Caracalla ya ostentaba el título de César desde el 196, aunque Geta no sería elevado a la dignidad de Augusto hasta el 208 o 209 después de Cristo. Sin embargo, Septimio Severo no permaneció mucho tiempo en Roma, ya que aspiraba a forjar una reputación que trascendiera una victoria civil contra ejércitos romanos, una hazaña considerada indigna de ser celebrada como un triunfo. Con el deseo de conquistar nuevas glorias frente a los bárbaros, Septimio Severo usó como pretexto la alianza de Barsemio, rey de Atra, con su antiguo rival Pescenio Níger. Así, emprendió una nueva campaña en Oriente, y a finales del verano del año 197 después de Cristo, partió hacia Siria. Cuando se aproximaba a Armenia con la intención de saquearla, el rey de los armenios se adelantó enviándole dinero, regalos y rehenes como muestra de súplica, además de expresar su deseo de establecer un pacto de amistad. Al enterarse de la llegada de Septimio Severo a Siria, el rey parto Vologases V levantó apresuradamente el sitio de Nisibis y cruzó de nuevo el Tigris, regresando a sus territorios. Por su parte, Abgar, rey de Osroene, buscó la paz con Severo, quien, reconociendo la autonomía de este monarca, aseguró su lealtad. A cambio, Abgar entregó a sus hijos como rehenes, en señal de buena fe, y proporcionó un destacado contingente de arqueros como tropas auxiliares. Septimio Severo avanzó hacia Nisibis, donde descubrió que los partos se habían retirado y tras ello dividió su ejército en 3 columnas para atacar en diferentes frentes. La fuerza principal, comandada por Severo, avanzaría a lo largo del río Eufrates para atacar las 2 grandes metrópolis situadas sobre el Tigris, Seleucia y Ctesifonte. Mientras tanto, una segunda columna causaría estragos en el este de la Alta Mesopotamia, y una tercera cruzaría el Tigris para tomar a Adiabene. De esta manera, tras avanzar hacia el sur, Severo construyó una flota en el río Eufrates y continuó su ofensiva, logrando capturar Babilonia. Luego, desembarcó en el Tigris, tomó Seleucia, que también había sido abandonada por los partos, y se dirigió hacia Ctesifonte, la capital de los partos. El rápido avance de Severo probablemente sorprendió a los partos. Es posible que Vologases estuviera ocupado sofocando una sublevación, y al enterarse de la situación, regresó apresuradamente con su ejército a Ctesifonte, donde decidió enfrentarse a las legiones romanas en un campo cercano a las murallas de la ciudad. Sin embargo, al ser un terreno confinado, esta decisión resultó ser un error táctico, y las fuerzas de los partos fueron derrotadas, viéndose obligadas a retroceder. Tras su victoria, Septimio Severo rodeó Ctesifonte con máquinas de asedio, abriendo brechas en sus murallas y enfrentando una débil resistencia por parte de los partos. La ciudad cayó en noviembre de 198 después de Cristo, y tras su rendición, los soldados romanos llevaron a cabo una masacre indiscriminada, especialmente contra la población masculina. Además, saquearon la ciudad, capturando a varios miles de prisioneros y apoderándose de los tesoros partos. En reconocimiento a esta victoria, Septimio Severo adoptó el título de Particus Maximus, y más tarde, en el año 203 mandó erigir un arco de triunfo en el Foro de Roma, el cual aún se conserva. En el 199 después de Cristo, Septimio Severo emprendió una nueva campaña para tomar Atra, una ciudad-fortaleza ubicada entre el Eufrates y el Tigris, en pleno desierto. Sin embargo, las sólidas defensas de Atra lograron resistir el asedio, frustrando a las tropas romanas, que, acostumbradas a la victoria, percibieron este revés como una derrota, y a principios de la primavera del 199, Severo y sus legiones se retiraron a Nisibis. Sin embargo, Severo no se rindió, y a finales del 199 o principios del 200 después de Cristo, inició un segundo asedio, esta vez con fuerzas romanas mejor preparadas para una campaña más prolongada. Durante este asedio, los romanos lograron hacer una brecha en la muralla exterior, pero Atra se defendió ferozmente.
Finalmente, Severo reconoció la imposibilidad de tomar la ciudad y dio por concluida la campaña en Oriente. Tras ello, emprendió un viaje apresurado hacia Roma acompañado de sus hijos, que ya se encontraban en la adolescencia. Septimio Severo llegó a Roma en abril del año 202, y para entonces, su hijo mayor, Caracalla, de 14 años, ya había tomado la toga viril, la prenda distintiva que en la antigua Roma simbolizaba la transición a la edad adulta, en Antioquía, al finalizar la campaña en el año 201 después de Cristo. Por su parte, el hermano menor, Publio Septimio Geta, de unos 12 años, recibiría la toga viril ese mismo año 202 en Roma. A su llegada, Septimio Severo fue recibido en Roma con grandes honores y celebraciones, organizando festivales, espectáculos y generosos repartos de dinero para el pueblo. Permaneció varios años en la ciudad, dedicándose a la administración del Estado y a la educación de sus hijos. Sin embargo, entre los años 202 y 207 después de Cristo, realizó una visita a África, su tierra natal. Se relata que, durante su estancia en Roma, los hijos de Severo se corrompieron en sus costumbres debido a la vida lujosa de la ciudad y su obsesión por los espectáculos, las carreras de carros y los bailes. Además, los hermanos no se entendían y se enfrentaban constantemente, aprovechando cualquier oportunidad para pelear. Al darse cuenta de la situación, Septimio Severo intentó reconciliar a sus hijos y corregir su conducta. Para moderar el temperamento de Caracalla, el emperador decidió buscarle una esposa y concertó su matrimonio con Publia Fulvia Plautila, hija de su primo y prefecto del pretorio, Cayo Fulvio Plauciano, quien, al igual que él, era oriundo de Leptis Magna. Sin embargo, Caracalla no estaba satisfecho con su matrimonio, que había sido más una imposición que una elección libre, y su desprecio por Fulvia Plautila y su padre era evidente, ya que no compartía ni el lecho ni el hogar con ella. Con frecuencia, Caracalla la amenazaba con matarle a ella y a su padre cuando se convirtiera en el dueño absoluto del imperio. La joven le relataba estas amenazas a su padre, lo que provocaba su ira al enterarse del odio de su yerno. Plauciano era consciente de que Severo, con casi 60 años y aquejado frecuentemente por enfermedades, se encontraba en una posición vulnerable. Por ello, decidió no esperar pasivamente el curso de los acontecimientos, y con la intención de asegurar su propio futuro, comenzó a conspirar para asesinar tanto al emperador como a su hijo Caracalla. Sin embargo, la conspiración fue descubierta, y a pesar del afecto que Severo sentía por Plauciano, ordenó su ejecución en el invierno del año 205 después de Cristo. Su cuerpo fue arrojado a la vía pública, donde quedó expuesto para que todos lo contemplaran y sirviera de escarmiento para sus enemigos. Así terminó Cayo Fulvio Plauciano, quien había servido lealmente como prefecto del pretorio de Severo durante 8 años, desde el 197 hasta el 205 después de Cristo. A partir de entonces, Severo nombró a 2 prefectos del pretorio y dedicó la mayor parte de su tiempo a las propiedades imperiales, situadas en las afueras de Roma o en la costa de Campania. Su objetivo era alejar a sus hijos de la vida en la capital y ofrecerles un entorno más austero. A pesar de que ambos ya habían desempeñado el prestigioso cargo de cónsul, Severo consideraba que se entregaban en exceso a los espectáculos, lo cual no era adecuado para quienes estaban destinados a gobernar el imperio. En ese contexto, Caracalla, que tenía alrededor de 16 años, tras haberse liberado de su suegro Plauciano, planeaba ahora la muerte de su esposa, Fulvia Plautila. Sin embargo, respetaba y temía a su padre, lo que le impedía llevar a cabo tales imprudencias. Ante esta situación, Septimio Severo decidió desterrar a Fulvia Plautila a Lipari, una de las islas al norte de Sicilia, junto a su hermano, asegurándoles los medios necesarios para vivir cómodamente. Sin embargo, unos años después, Caracalla ordenaría su ejecución. Además, Septimio Severo tenía que enfrentar las disputas entre sus hijos, Caracalla y Geta, esforzándose por reconciliarlos e inducirlos a la unidad. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, sus hijos se rebelaban, y la situación continuaba empeorando. Severo temía que todo lo que había logrado se desmoronara tras su muerte. Le angustiaba la posibilidad de que sus 2 hijos entraran en conflicto, desatando una guerra civil que podría arrasar el imperio, el mismo que tanto esfuerzo le había costado unificar y consolidar. Por aquel entonces, el gobernador de Britania envió un mensaje al emperador informándole que los bárbaros de la provincia se habían sublevado, saqueando la región y llevándose botín, lo que resultaba en una devastación general.
Septimio Severo recibió con agrado estas noticias ya que anhelaba obtener nuevos trofeos por sus victorias sobre los britanos, que se sumarían a sus triunfos en Oriente y el Norte. También pensaba que esta campaña ayudaría a alejar a sus hijos de las costumbres desenfrenadas de Roma, permitiéndoles recuperar la sobriedad en la vida militar. Así, decidió emprender la expedición a Britania, demostrando un espíritu más enérgico que el de cualquier joven, a pesar de su edad y los problemas de salud que padecía, ya que aparentemente sufría de gota. Antes de comenzar su campaña en Britania en el año 208 después de Cristo, Septimio Severo intentó una vez más reconciliar a sus hijos, nombrándolos a ambos cónsules. Este acto marcó el tercer consulado de Caracalla y el segundo de Geta, consolidando su influencia en la administración imperial a una edad aún temprana. Así, Septimio Severo comenzó su campaña en Britania ese mismo año. Y aunque la mayor parte del viaje la realizó en una litera debido a su estado de salud, nunca dejó de avanzar ni se detuvo a descansar por largos periodos. Tras cruzar el océano y una vez que consideró que los preparativos para la guerra eran suficientes, Severo dejó a su hijo menor, Geta, en las tierras sometidas a Roma para que administrara justicia y dirigiera la administración civil del imperio, designando a sus amigos más cercanos como consejeros. Posteriormente, Severo se lanzó contra los bárbaros acompañado de Caracalla, lo que dio lugar a frecuentes enfrentamientos y escaramuzas que resultaron en la derrota de los enemigos de Roma. Sin embargo, los britanos lograron retirarse con facilidad, ya que conocían bien el terreno y se ocultaban en bosques y pantanos, lo que complicaba la tarea de los romanos y prolongaba la guerra. En este contexto, y sin que se produjera ninguna victoria decisiva, Severo reforzó el muro de Adriano para asegurar la frontera norte del imperio. Sin embargo, debilitado por la gota, el emperador se retiró a Eboracum, la actual ciudad de York, donde intentó que Caracalla tomara las riendas de la guerra. Sin embargo, Caracalla mostraba poco interés por el conflicto con los britanos, ya que su principal preocupación era ganarse la lealtad del ejército, probablemente con la intención de asegurarse el mando absoluto tras la muerte de su padre. Su estrategia consistía en centrar la atención en su persona, mientras desacreditaba a su hermano Geta. La enfermedad de Severo se prolongó durante un tiempo, pero finalmente, después de una vida militar más gloriosa que la de cualquier otro emperador, falleció el 4 de febrero de 211 después de Cristo, a los 65 años, consumido por su largo sufrimiento, en la ciudad de Eboracum. Ninguno de sus predecesores alcanzó tantas victorias, ni en las guerras civiles contra sus rivales ni en las expediciones contra los bárbaros. Después de casi 18 años gobernando el imperio, dejó a sus jóvenes hijos como sucesores, legándoles una fortuna sin igual y un ejército invencible. Según algunas fuentes, en su lecho de muerte pronunció ante sus hijos una famosa frase que perdura hasta nuestros días: mantened la paz, enriqueced a los soldados y burlaos del resto.